Mi hermana me traicionó con mi esposo y me expulsaron de mi propia casa. Meses después, él la dejó, mi familia la repudió y ahora está sola, rogando por ayuda. Mi esposo y yo llevábamos casados casi 7 años. No diré que nuestra relación era perfecta, pero siempre pensé que éramos felices. Nos conocimos en la universidad y empezamos a salir justo antes de graduarnos. Ambos conseguimos buenos trabajos en la misma ciudad y eventualmente nos casamos en una boda pequeña pero hermosa. Era mi mejor amigo, mi compañero en todo, y aunque tenía sus defectos, como todos los tenemos, nunca imaginé que pudiera hacerme algo tan bajo como lo que hizo. Mi hermana menor siempre ha sido una persona complicada. Crecimos en un hogar donde ella era la consentida y, aunque intenté no resentirlo, siempre fue difícil lidiar con la manera en que manipulaba a todos a su alrededor. Cuando éramos adolescentes, competía conmigo en absolutamente todo, ropa, amigos, calificaciones, incluso en cosas tan insignificantes como quién hacía mejor un postre. Pensé que con el tiempo creceríamos y dejaría de ser así, pero nunca cambió realmente. Cuando me casé, ella parecía feliz por mí, aunque ahora que miro hacia atrás, creo que simplemente lo fingió. Ella y mi esposo nunca fueron particularmente cercanos, pero se llevaban bien. Siempre pensé que mi hermana tenía un carácter difícil y que mi esposo la toleraba más por mí que por otra cosa. Así que cuando mi hermana pasó por una ruptura muy fea hace un año y empezó a acercarse más a nosotros, no sospeché nada. Ella se quedaba en nuestra casa algunas noches cuando se sentía deprimida, hablaba con mi esposo sobre sus problemas, y él, siendo la persona comprensiva que siempre había sido, la escuchaba y le daba consejos. Pensé que era algo bueno, que tal vez finalmente estaba viendo lo que yo siempre había visto en él, que era un hombre increíble. Lo que no sabía era que todo este tiempo estaban escondiendo un secreto asqueroso a mis espaldas. Hace 6 meses, mi esposo comenzó a actuar de manera extraña. Llegaba tarde a casa con más frecuencia, decía que estaba agotado, cuando antes siempre tenía energía para hablar conmigo sobre su día. No se trataba de discusiones ni de peleas, simplemente sentía que se estaba alejando. Le pregunté varias veces si algo estaba mal, pero siempre me decía que no, que era solo el estrés del trabajo. Y yo, como una completa idiota, le creí. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, en algún punto, mi hermana empezó a hablarme sobre un supuesto chico con el que estaba saliendo. Me decía que estaba conociendo a alguien especial, que no quería revelar su identidad todavía porque quería ver si la relación funcionaba primero. Me pedía consejos sobre qué tipo de regalos podría comprarle, sobre ideas para citas románticas, sobre cómo sorprenderlo. Yo, sin sospechar nada, me emocioné por ella. Mi hermana nunca había tenido una relación estable, así que me alegraba pensar que finalmente había encontrado a alguien que la hacía feliz. Incluso le ayudé a planear una cena sorpresa para este misterioso novio. Compré decoraciones, ayudé a elegir su atuendo, incluso cociné parte de la comida para la ocasión. Lo hice con toda la buena intención del mundo, sin imaginar ni por un segundo que lo estaba haciendo para mi propio esposo. El día que descubrí la verdad fue, sin duda, el peor día de mi vida. Y lo peor de todo es que no fue porque ellos me lo dijeran, sino porque lo descubrí de la manera más humillante posible. Si me hubieran dicho que mi propio esposo y mi hermana estaban teniendo una aventura, jamás lo habría creído. Me habría reído en la cara de cualquiera que lo insinuara. Pero lo descubrí de la manera más cruel y humillante posible. No porque me lo confesaran con remordimiento o porque mi esposo tuviera la decencia de decirme la verdad. No. Lo descubrí porque fui testigo de su traición con mis propios ojos. Como mencioné antes, mi hermana había estado hablando sobre este misterioso hombre con el que estaba saliendo. Llevaba meses pidiéndome consejos, y yo, como la estúpida hermana mayor que siempre había tratado de ayudarla, caí en su juego sin cuestionarlo. Incluso llegué a emocionarme cuando me dijo que las cosas estaban yendo tan bien que él quería algo serio con ella. El día que todo se derrumbó fue el día de la supuesta cena sorpresa que mi hermana había planeado para su novio. Como ella había insistido en que todo fuera perfecto, yo le había ofrecido ayudar con los últimos detalles. Después de todo, ¿qué clase de hermana sería si no la apoyara en algo tan importante? Me pidió que pasara por su casa para llevar algunas cosas que había olvidado y que necesitaba antes de que llegara su novio. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. No pensé mucho en ello porque siempre había sido descuidada con ese tipo de cosas. Entré sin hacer ruido, queriendo sorprenderla con la botella de vino que había comprado especialmente para la ocasión. Pero la sorpresa me la llevé yo. Ahí estaban, en el sofá de su sala, riéndose, abrazados de una manera que ninguna hermana debería estar con el esposo de su hermana. Mi esposo, el hombre con el que había compartido mi vida por 7 años, con su brazo alrededor de ella, besándola en el cuello como si fueran una pareja feliz, sin la menor preocupación en el mundo. Sentí como si todo el aire me hubiera sido arrancado de los pulmones. Mi cuerpo se quedó helado, mi corazón se aceleró y una sensación de náusea me invadió de inmediato. Quise hablar, pero las palabras simplemente no salían. Me quedé allí,
de pie, observando cómo la persona en la que más confiaba me traicionaba con la persona con la que menos esperaba. Cuando finalmente logré hacer ruido, ellos voltearon a verme. La cara de mi esposo se transformó en puro pánico. Mi hermana, en cambio, se quedó en shock solo por un segundo antes de levantar la barbilla y cruzarse de brazos, como si fuera la víctima en todo esto. ¿Qué demonios es esto? Logré balbucear, sintiendo las lágrimas nublar mi visión. Mi esposo se levantó de inmediato, acercándose a mí con las manos alzadas como si estuviera tratando de calmar a un animal herido. No es lo que parece, fue lo único que alcanzó a decir, como si esa estúpida frase fuera a arreglar todo. ¿No es lo que parece? Solté una carcajada amarga, sintiendo que mi pecho ardía de rabia y dolor. Acabo de verte besando a mi hermana. Después de meses de que me mintieran en la cara, de que me hicieran partícipe de esta farsa. Mi hermana, en lugar de mostrarse arrepentida o avergonzada, rodó los ojos y se levantó del sofá con un suspiro. Mira, sé que esto es un shock para ti, pero deberías tratar de entenderlo, dijo con una calma que me hizo querer gritar. No planeamos que esto pasara, simplemente, sucedió. ¿Simplemente sucedió? Repetí, sintiendo como mi sangre hervía. Mi esposo intervino, intentando tomar mi mano, pero yo la aparté de inmediato como si su toque me quemara. Te lo íbamos a decir, dijo, con esa voz tranquila que solía usar cuando trataba de suavizar las malas noticias. Pero no queríamos hacerte daño. No querían hacerme daño. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me quedé allí, mirándolos, sintiendo como todo el amor y la confianza que había tenido en ellos se desvanecía en cuestión de segundos. Mi hermana tenía una expresión de fastidio, como si yo fuera la que estaba exagerando, como si mi dolor fuera una molestia para ella. Mi esposo, en cambio, parecía atrapado entre la culpa y la desesperación de no saber cómo arreglar la situación. No había nada que arreglar. No me quedé para escuchar más excusas. Salí de esa casa con el corazón roto en 1000 pedazos, con la certeza de que mi matrimonio había terminado y que la persona con la que había crecido y compartido mi vida había sido capaz de la peor traición. Cuando salí de esa casa, sentí que mi mundo se había desplomado por completo. No podía procesar lo que acababa de ver, lo que acababa de escuchar. Mi esposo y mi hermana, juntos, la persona con la que había compartido mi vida por años y la persona que más debía respetarme me habían apuñalado por la espalda sin el menor remordimiento. Pero lo que no esperaba era que el golpe más duro todavía estaba por venir. Apenas llegué a casa, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamadas de mi madre, mensajes de mis tías, hasta mi primo con el que no hablaba desde hacía meses me estaba escribiendo. Sabía que mi hermana no iba a quedarse callada, pero jamás imaginé que la narrativa que había elegido fuera tan descarada. No entiende que esto es amor. Ese era el mensaje que estaba circulando entre la familia. Mi hermana, con su cara de víctima perfecta, había decidido presentarse como la persona que simplemente no pudo evitar enamorarse y que ahora estaba siendo cruelmente castigada por mí. Mi madre fue la primera en llamarme. Contesté solo porque pensé, ingenuamente, que ella estaría de mi lado. Hija, por favor, habla con tu hermana, fue lo primero que dijo, con ese tono cansado que solía usar cuando nos metíamos en problemas de niña. Está destrozada. ¿Está destrozada? Repetí, sintiendo que me hervía la sangre. Yo soy la que fue traicionada por mi esposo y mi propia hermana y tú me llamas para decirme que ella está destrozada. Entiéndelo, no fue intencional. Es difícil controlar a quien amas. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo que mi propio cuerpo temblaba. Mamá, ¿de verdad estás justificando esto? Mi voz era fría, más de lo que jamás la había sentido antes. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Hubo una pausa. Escuché su respiración del otro lado de la línea, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que hicieron estuvo mal, sí. Pero, ¿qué ganas con aferrarte al rencor? Son familia. No puedes cortar lazos con tu hermana por esto. Solté una carcajada amarga. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedes esperar que siga tratándola como mi hermana después de esto? Me mintió en la cara por meses. Me usó como su confidente para contarme sobre su novio cuando todo el tiempo era mi esposo. No me vengas con que no puedes controlar a quien amas, porque esto no es amor. Esto es traición, mamá. No seas dramática, respondió con un suspiro. No puedes hacerle esto a la familia. Colgué. No podía seguir escuchando. Pero los mensajes no pararon. Mi tía escribió diciendo que debía aprender a ser más madura sobre la situación. Mi primo, condescendiente como siempre, dijo que las cosas pasan y que al final, todos seguimos adelante. Mi propio padre, aunque menos duro que los demás, solo dijo que debía pensar en el futuro y que no valía la pena destruir la relación con mi hermana por un hombre. No era solo un hombre, era mi esposo. Pero lo que más me dolió fue cuando finalmente recibí el mensaje de mi esposo. Sé que estás enojada, pero espero que podamos hablar cuando te calmes. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar el nivel de cinismo en esas palabras. ¿Cuándo me calme? ¿Cuándo me calme? Respondí con solo una palabra.
Divorcio. A los pocos minutos, mi hermana también me escribió. No entiendo por qué te estás comportando así. No lo hicimos para lastimarte. Solo queremos ser felices. ¿Por qué no puedes aceptar eso? Ahí fue cuando entendí que no había vuelta atrás. Mi familia estaba dispuesta a defenderla a toda costa. Para ellos, yo era la egoísta, la cruel, la inmadura que no podía simplemente aceptar que el amor sucede. Nadie se preocupó por mí, por el dolor que sentía, por la traición que me destrozó el alma. Pero si pensaban que iba a quedarme en silencio, estaban muy equivocados. Después de días encerrada en mi departamento, sin responder llamadas ni mensajes, supe que tenía que hacer algo más que solo lamentarme. No podía permitir que mi hermana y mi esposo, esas dos personas que me habían destruido, se salieran con la suya como si nada. Mientras yo sufría, ellos estaban en su idilio de amor, celebrando su libertad como si fueran dos víctimas de una historia trágica. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. No iba a dejar que mi esposo tuviera una salida fácil. La casa en la que vivíamos juntos era mía antes del matrimonio, así que él no tenía derecho a ella. Quería asegurarme de que no solo saliera de mi vida, sino también de mi hogar. Mi abogado fue claro, podía desalojarlo en cuestión de semanas. Pero si realmente quieres que esto se resuelva rápido, dijo con una sonrisa maliciosa, hay algo que podríamos hacer. Le pedí que siguiera. Una demanda por adulterio en este estado puede ponerte en una posición muy favorable en el divorcio. Además, si hay pruebas, podrías pedir una compensación por daños emocionales. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Me pasé toda la noche revisando mensajes viejos, conversaciones con mi hermana en las que hablaba de su misterioso novio, correos electrónicos de mi esposo que ahora, con el contexto adecuado, estaban llenos de mentiras descaradas. Tenía suficiente material para demostrar que esto no era una simple infidelidad, era una traición planeada, fría y cruel. Pero no me detuve ahí. Si mi familia había decidido ponerse de su lado y tratarme como la villana, entonces que así fuera. Pero no iba a dejar que el mundo viera solo su versión de la historia. Publicar en redes sociales algo tan privado no era mi estilo, pero en ese momento, no me importaba. Imaginen confiar en tu hermana toda tu vida, solo para que termine enredándose con tu esposo. Imaginen enterarse porque entraste a tu propia casa y los encontraste juntos. Y luego, imaginen que toda tu familia decide ponerse de su lado porque, el amor no se elige. Que les quede claro, la sangre no siempre es más espesa que el agua. No tardaron en llegar los comentarios. La mayoría de mis amigos estaban indignados, apoyándome. Pero también hubo mensajes de familiares diciendo que estaba exagerando, que estaba arrastrando el nombre de mi hermana por el lodo. Me importaba un carajo. Al día siguiente, mi hermana me llamó. Ignoré la primera llamada, pero cuando insistió por tercera vez, contesté. ¿Qué quieres? Dije, con una frialdad que no había usado con ella en mi vida. ¿Cómo pudiste hacer esto? Su voz sonaba alterada, pero no de arrepentimiento, sino de enojo. Mamá está furiosa contigo. Reí sin humor. ¿Mamá está furiosa conmigo? ¿En serio? ¿Qué tal si se enoja con su hija traicionera en vez de conmigo? Estás haciendo esto más grande de lo que es. Eso me hizo perder la paciencia. ¿Más grande de lo que es? Te acostaste con mi esposo, en mi casa, en mi cama. Toda mi familia está justificándote como si yo fuera la mala. Mi hermana suspiró. No lo hicimos para herirte. Colgué. No iba a seguir escuchando sus excusas. El divorcio avanzó rápido. Mi esposo, o mejor dicho, mi ex, intentó hablar conmigo varias veces, pero mi abogado le dejó claro que cualquier comunicación debía ser a través de documentos legales. En menos de 2 meses, ya no tenía ningún derecho sobre la casa ni sobre nada de lo que habíamos construido juntos. Y luego, llegó la noticia que realmente me hizo sonreír por primera vez en semanas. El novio de mi hermana, mi ex, la dejó. Al parecer, ser libres no era tan fácil cuando la presión social y la vergüenza comenzaban a afectarlos. Mi hermana se había mudado con él después del divorcio, pero en cuanto las cosas dejaron de ser emocionantes, él perdió el interés. Según supe por una prima, mi hermana había estado llorando porque él le dijo que necesitaba espacio. Pero yo no había terminado. Cuando me enteré de que mi ex había dejado a mi hermana, no sentí compasión, solo una satisfacción oscura. ¿Qué esperaba ella? ¿Que un hombre capaz de traicionar a su esposa con su propia cuñada fuera un compañero fiel? La ironía era exquisita. Pero eso no significaba que mi venganza estuviera completa. Aún me quedaba una carta por jugar. A través de conocidos en común, descubrí que mi hermana estaba en una situación desastrosa. Después de que nuestro escándalo se hizo público, la mayoría de sus amigos le dieron la espalda. No querían verse involucrados en algo tan sucio. Incluso en su trabajo las cosas se complicaron. Se decía que algunos compañeros la miraban con desprecio, y la gerencia empezó a encontrar razones para reducirle horas y eventualmente dejarla ir. Sin dinero, sin un hogar y sin el apoyo incondicional de la familia, porque aunque mis padres la defendían, no iban a mantenerla de por vida, mi hermana no tuvo más opción que llamarme. Yo ya sabía que lo haría.
Y esperaba con ansias ese momento. Cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono, sonreí. No contesté la primera vez, ni la segunda. Quería que sintiera el peso de su desesperación. Finalmente, cuando llamó por cuarta vez, respondí. Sí. Hubo un silencio. Luego su voz temblorosa. Necesito ayuda. Me quedé en silencio, disfrutando el momento. ¿Y por qué crees que yo, de todas las personas, te ayudaría? Ella suspiró con frustración. No tengo a nadie más. Me reí, no de felicidad, sino de la ironía del asunto. Qué interesante, porque hasta hace unos meses, yo tampoco tenía a nadie. Perdí a mi esposo y a mi familia en un solo día. Y ahora vienes a pedirme ayuda. No fue así, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sí, fue exactamente así. Y ahora que la vida te ha dado la espalda, esperas que te rescate. Por favor, solo necesito un lugar donde quedarme. Solo por un tiempo. Eso fue lo que rompió mi paciencia. ¿Tú me escuchas? ¿Realmente me escuchas? Espeté, con una furia helada. Me quitaste todo. Me quitaste mi matrimonio, mi estabilidad, mi confianza en mi propia familia. ¿Y ahora quieres que te ayude? No respondió. Yo tampoco dije nada. Después de unos segundos, ella sollozó. No tengo a dónde ir. Me quedé callada, disfrutando de su miseria. ¿Era cruel? Tal vez. Pero ella lo había sido primero. No es mi problema, dije finalmente, con una frialdad que nunca pensé que podría dirigirle a mi propia hermana. Y nunca más vuelvas a llamarme. Colgué. Y con eso, cerré el último capítulo de esa historia. Las semanas pasaron, y por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme libre. Me había deshecho del veneno en mi vida y me estaba reconstruyendo desde los cimientos. Volví a salir con amigos, renové mi casa, cambié de trabajo. Dejé de ser la persona que mi ex y mi hermana habían traicionado y empecé a convertirme en alguien más fuerte. Supe por otros familiares que mi hermana terminó viviendo en un apartamento barato con otra persona en una situación igual de inestable que la suya. Nadie confiaba en ella, y los pocos que lo hacían pronto se daban cuenta de la clase de persona que era. En cuanto a mi ex, no supe más de él. Y no me importaba. Lo importante era que, después de todo, yo gané. No solo porque ellos perdieron, sino porque yo me liberé. A veces la vida nos quita cosas de formas horribles, pero nos da la oportunidad de recuperar algo más importante, nuestra propia paz.